A continuación, Detrás de tu mente. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Detrás de tu mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu mente. ¿Te has puesto a pensar qué hay detrás de tu mente? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que pasa en la mente de una persona que sale de su país? Es por eso que el día de hoy, después de todos los acontecimientos que están pasando en nuestros países muy cercanos, quisimos topar un tema muy interesante que es la migración. ¿Cuál es el impacto que tiene la migración en cada una de sus familias, en cada una de sus ciudades? ¿Qué es lo que pasa con cada uno de los países cuando la gente sale de esa manera? El día de hoy les tengo una invitada muy especial, Kimberly Ricaurte. Ella es máster, es politóloga, está haciendo ahorita un proyecto justamente para comprender qué es lo que hace la migración, qué es lo que está, el efecto que está causando, qué es lo que está pasando con las familias, con cada una de las personas. Y bueno, obviamente era muy importante topar este tema, así que bienvenida Kimberly, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy quiero empezar un poquito, que nos expliques un poquito qué ha sido o qué es la migración para ti, cómo lo has visto manejado, los datos un poquito que nos dice la ONU. Empezamos. Claro que sí. Normalmente nosotros entendemos de la migración como un proceso de una persona que sale hacia otro país. Cuando vemos simplemente esto, normalmente lo que analizamos es qué hace esta persona migrante ahora en el nuevo país, en dónde está trabajando, qué tipo de trabajo tiene. Lo vemos muchas veces desde la visión al país al que llega, por ejemplo, y a veces no nos damos cuenta de todo el bagaje que trae y lo que esto significa sobre todo a un nivel individual para esa persona. Entonces estamos pensando en los enlaces que esta persona mantiene, estamos pensando en cómo esta persona mantiene sus relaciones familiares, mantiene sus relaciones con la familia y cómo en realidad esto no cambia a pesar de que tú sales a otro país. Estamos, digamos, migraciones en los años 80, en los años 90, esto no cambiaba, pero tenías un tipo de comunicación que era por cartas. Pero ahora las redes sociales, el internet han cambiado esta nueva estructura y han hecho de que podamos mantener una relación día a día, por más de que no nos encontremos físicamente presentes. Tomemos en cuenta que la migración, otra de las cosas que ha hecho mucho es el rompimiento familiar, y es más, nosotros hemos visto desde la parte psicológica que muchas veces los sistemas familiares se ven tan desunidos o tan rotos que lo que ha causado es que se ve una involución en el tema de los niños. Por ejemplo, hay un menor desarrollo en los niños, en habilidades sociales, por ejemplo, si es cuando es el padre el que sale, y cuando es la madre la que sale, vemos un tema de autoestima y autoconcepto muy bajo en cada uno de los chicos. Nosotros ahorita, Kimberly, estamos viviendo un tema muy fuerte en nuestro país, ya que estamos recibiendo muchos migrantes venezolanos, pero en realidad lo que más me preocupa es la sociedad, es decir, es como un choque entre la sociedad, ¿no? Hay mucha gente que queremos ayudar, que queremos apoyarles, pero por otro lado hay muchas personas que también lo han visto como una amenaza hacia las plazas de trabajo, hacia los lugares, bueno, hacia un montón de cosas. ¿Cómo es el impacto que tú has visto ahí en este tema desde la política? Claro, en primer lugar lo que estabas mencionando de cómo las familias se suelen romper normalmente por los movimientos o por las distancias es un tema bastante interesante. Aquí se hizo un estudio hace algunos años ya para ver cómo cuando los padres de familia migraban hacia Estados Unidos se rompía y cómo el índice de divorcios aumentó. Pero básicamente lo que luego te decía era que aunque esto pasaba muchas veces dependía del rol, si es que era el materno o el paterno, y cómo el rompimiento paterno no causaba las mismas consecuencias que tú mencionaste con un rol materno cuando salía.
Entonces algo que empezamos a ver y que de hecho mi universidad hizo un análisis fue que incluso cuando los dos padres se encuentran ausentes, algo que causaba la desertación escolar en países africanos cuando uno viajaba, cuando los padres migraban hacia Europa, no era que los padres no se encuentren con ellos, sino muchas veces quién se quedaba al cuidado de los niños. Entonces lo que te decían era que mientras ellos tengan un cuidador, una sola persona estable, los niños tendían a quedarse en la escuela. Dentro de los sistemas escolares. Dentro de los sistemas escolares. Entonces, obviamente, pueden tener otros tipos de efectos, pero algo que sí se veía era que a veces lo que más afectaba era la estabilidad. Entonces, si es que en casos migratorios nosotros no ofrecemos esta estabilidad hacia los niños que se quedan, van a tener peores efectos. Ahora, la situación migratoria y la crisis venezolana viene a ser un problema no solo en Ecuador, sino estamos viendo esto en Perú, en Brasil y en Colombia, que son los 4 países que han recibido más migrantes venezolanos. Y claro, tenemos esta visión doble de queremos ayudar y hay una perspectiva de entender que la gente está saliendo del país porque necesita, porque no tiene otra opción. Entonces estamos viendo en este caso un caso de migración forzada. Nosotros desde temas migratorios llamamos migrantes forzados cuando en tu estado existe una crisis tan grande que ya no tienes recursos para alimentarte, que ya no solo es político, sino que hay algo más allá. Entonces estas personas llegan acá y se encuentran aún en una situación más difícil, porque lo que estábamos viendo y lo que empezamos a hacer en mi análisis ahora es que estamos viendo que las personas que llegaron hace 3 años se encuentran mucho más estables y tuvieron una recepción y una apertura muchísimo más grande y abierta que las personas que han llegado en la última diáspora, que ha llegado básicamente cuando la crisis está peor. Entonces es bastante irónico como cuando la situación es peor para ellos y han salido porque ya no hay otro remedio, aquí la sociedad ecuatoriana ha empezado a entender como una amenaza. Y claro, estamos viendo que eso es por la cantidad y por los números, y también se asocia a la situación política que a veces se está viviendo en el país y que también tenemos cierta crisis económica aquí. Entonces, si es que un Estado, y esa es la diferencia, y por eso es tan interesante analizar este caso en Ecuador, porque es cuando una migración de un país del sur en crisis va hacia un país del norte, lo que estamos viendo es personas que salieron de un país en vías de desarrollo a un país que está desarrollado. Entonces las plazas de trabajo, como digamos, trabajar en empresas, trabajar cuidando niños, trabajar limpiando casas, no representan en realidad una amenaza hacia la perspectiva que la sociedad americana o europea tiene. ¿Por qué? Porque existen esas plazas de trabajo que quieren que los migrantes acojan. Ahora, cuando una migración se da de un país del sur a otro país del sur que también está en vías de desarrollo, que también tiene crisis, esta acogida puede ser diferente, porque estos trabajos también normalmente son usados o estas plazas de trabajo las mantienen los ecuatorianos también. Entonces esa yo creo que es la mayor diferencia que estamos viendo entre este caso, en este caso que es la crisis venezolana, a cuando comparamos los migrantes que son latinoamericanos que van hacia Estados Unidos o hacia Europa. Me quedó resonando mucho lo que acabas de decir de qué impacto tiene cuando en realidad esta sociedad venezolana ahorita requiere salir por justamente todo lo que está pasando, y la manera como más bien hace 3 años tenían mucha más estabilidad dentro de nuestro país, y en cambio ahora muchos casos he escuchado, se ha visto sobre este impacto tan fuerte que hemos tenido. Han habido muchos casos de gente que se ha ido en contra, los insultos, el caso que pasó en Ibarra. O sea, son cosas muy fuertes que creo que como sociedad no la hemos topado. En un programa de radio que tuvimos con un colega mío, con Juan Diego Umpieres, justo cuando pasó este tema de Ibarra, hablábamos de que como sociedad fue mucho más fácil quedarnos como el venezolano que asesinó a una ecuatoriana.
cuando en realidad este nunca fue el problema, nunca fue el venezolano que mató a una ecuatoriana, sino era el machismo que vive en nuestra sociedad, o el hecho de que las mujeres, de que nuestra sociedad es preferible tapar muchas veces el tema de maltratos por tanto tiempo que luego termina en esto. Pero como obviamente estaba pasando esta crisis en donde tenemos un montón de venezolanos ingresando a nuestro país, es más fácil, como siempre, apuntar con un dedo y decir, claro, el problema es el venezolano que ingresa a nuestro país. Entonces, en realidad me impactó muchísimo este caso, porque como sociedad fue mucho más fácil quedarnos en el papel cómodo de esto no es nuestro, es esta persona que ingresó a nuestro país y es él el que causó esto. Cuéntame un poquito cómo lo viviste tú ese caso desde la posición de la política. Bueno, en realidad este caso sí cambió la perspectiva que teníamos del análisis que veníamos a hacer acá, porque nosotros ya estábamos pensando en venir a hacer un análisis para medir cómo los enlaces familiares más bien en Venezuela afectan al bienestar emocional de los migrantes venezolanos. Ahora esto pasó y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que añadir una nueva variable de control, que era la discriminación y el nivel de aceptación e identificación que tiene un migrante cuando llega a un nuevo país. Es decir, de qué manera va a ser aceptado y de qué manera puede reingresar a la sociedad. Entonces entendemos ahora al migrante como alguien que tiene que tener dos roles, sobre todo a alguien que salió por la crisis en su país, porque obviamente lo que va a hacer es hacer lo que pueda para estar bien en el país, sacar adelante a su familia, enviar remesas, enviar algo de dinero porque están desesperados por poder ayudar allá, pero también tienen que empezar a tener un rol en esta nueva sociedad, a identificarse, a poder trabajar, a tener un círculo social. Entonces, ¿cómo esto afectó a la sociedad? Y claro, obviamente es más fácil apuntar a la situación más superficial en este caso, que era como que es la crisis migratoria venezolana, cuando en realidad son problemas que a veces yo creo que la sociedad aún no está lista para topar y que no quiere aún decir, no, esto fue un tema de género, esto fue un feminicidio. Pero no, fue mucho más fácil decir, esto es porque son venezolanos, y la consecuencia que tuvo ver la agresión y la violencia que tuvo la sociedad ecuatoriana. Yo estaba en Holanda y veía los videos de cómo entraban a los hoteles o a las casas en donde migrantes venezolanos estaban viviendo y les sacaban las cosas y les sacaban los colchones. Claro, a nivel individual te sientes mal, pero a nivel político, estudiando esto, lo que entiendes es cuando no existe una estabilidad en la sociedad, casos como estos pueden desestabilizar mucho y muy rápidamente, como vimos. Fue como es como poner un fósforo cuando hay mucha gasolina alrededor. Fue un caso que básicamente inició todo este problema, porque ya la sociedad estaba buscando culpables. La sociedad en este momento se encuentra con esa necesidad de generar más empleo. Estamos viendo cosas como en Carnaval hubieron 3.000 despidos a nivel gubernamental en la sociedad ecuatoriana, y eso normalmente se equivale a que la sociedad más que se desestabilice, busque un culpable. ¿A quiénes vamos a culpar en este momento? A los que recién llegaron, a los últimos, a los que no son parte de nuestra sociedad. Por más que compartamos una historia, por más que compartamos un idioma, vamos a buscarle a la gente que recién llegó como culpables. En realidad este tema creo que es muy fuerte, ¿no? Porque yo creo que en el día a día uno va viendo cómo la gente, es más, desde mi perspectiva personal como Erika Ricaurte, mis papás en algún momento también fueron migrantes, ¿no? Y en realidad la acogida que nosotros tuvimos en un país fue bastante buena, fue un apoyo, fue una cultura completamente diferente, pero que al mismo tiempo nos acogió. Y de la misma manera, yo creo que vemos ahora cómo está pasando y muchas veces quedarte en la impotencia, porque claro, ayudas donando cosas, ayudas por un momento, pero en otras circunstancias no puedes hacer más, ¿no? O sea, en realidad esto muchas veces se nos sale de las manos, pero ver este tipo de casos en donde es tan impactante la agresividad de la cual a veces nosotros tachamos con un dedo, pero que al mismo tiempo la estamos viviendo. Muchas veces en las calles se ve cómo la gente insulta a una persona que está con un cartel. Claro, no nos gusta, pero antes de eso teníamos también muchos ecuatorianos haciendo exactamente lo mismo en las mismas calles de Quito,
pero si es que son ecuatorianos entonces no importa, pero como ahora son venezolanos pidiendo ayuda y muchas veces con niños hasta altas horas de la noche, ahí sí podemos apuntar con un dedo. Entonces yo creo que entra mucho esta parte de sociedad, esta parte de encontrar en qué está pasando en nuestro inconsciente como ecuatorianos, tratando de buscar culpables y responsables de todo lo que está pasando, cuando en realidad yo creo que somos nosotros los que podemos empezar con cosas muy pequeñas a generar esos cambios dentro de nuestra sociedad. Sí, exactamente. Si es que nos ponemos a pensar, muchísimas veces lo que empezamos a ver en los roles de identidad social como ecuatorianos es esta idea de, siempre hemos entendido esto de cuando un americano llega, cuando un europeo llega acá, se les abre la puerta con la puerta grande, la alfombra roja de vengan acá, bienvenidos, los gringos, los rubios, y entendemos esto como bueno y como positivo. Ahora, incluso entre ecuatorianos muchas veces tenemos estas cosas de discriminación entre nosotros, y peor aún si es que ahora llegó hermanos de otro país latinoamericano y que necesitan aún más ayuda y que se encuentran en una posición inferior a nosotros. Entonces sí habla muchísimo de el rol que tenemos y de la identidad que tenemos más o menos como ecuatorianos para poder decir, está bien, hasta cierto punto los ayudamos, pero después de eso, cuando ya fueron demasiados, no, cerremos las puertas, cierren las fronteras, pidan récords policiales. Si es que hablamos a nivel internacional y de relaciones internacionales, uno sabe que pedir todas estas cosas no es legal, no garantiza los derechos humanos de estos refugiados, simplemente porque cuando están saliendo y cuando ellos se encuentran en una situación de crisis, de corrupción como existe en el Estado venezolano ahorita, no puedes conseguir un pasaporte fácilmente. Costearte el valor de un récord policial, incluso ni siquiera aunque tengas el dinero no te lo van a dar, porque te van a decir para qué quieres salir. Entonces, y después de eso viene gente que ha caminado kilómetros, que se pasa toda la parte de las montañas en el frío gélido, y después de eso llegan acá y otra vez es muy interesante ver esto, que no solo es la sociedad ecuatoriana sino es a un nivel latinoamericano, porque yo estaba leyendo algunas comparaciones y hemos visto que la mayor discriminación que han sufrido es en Perú. Y después de eso está Colombia y Ecuador. Entonces estamos viendo que somos países hermanos, otra vez que compartimos historia, compartimos una misma historia de colonización, de descolonización. Nos decimos países de 1830 más o menos, y a nivel político muchas veces lo que se piensa es que cuando tienes estos enlaces es mucho más fácil adaptarte a la nueva sociedad, sobre todo el idioma, por ejemplo. Claro. Y luego lo que vemos es que más bien existen otros países en donde llega a ser más fácil, y viene a ser muchas veces por esta estabilidad de nuevo que tienen los países en un lado y la que pueden afrontar aquí o la que pueden ofrecer aquí. El caso ecuatoriano es muy interesante porque Ecuador como estado es uno de los países que es más abierto a nivel migratorio. Ecuador, dentro de su constitución, entiende a todos los países latinoamericanos como hermanos y establece que todos gozamos los mismos deberes y derechos. Okay. Estamos hablando en Ecuador de una ciudadanía universal. El artículo 424 o 425 de la Constitución te habla de una ciudadanía universal, que en 2008 a nivel internacional era como lo que estábamos promoviendo, como somos hermanos, las puertas abiertas, vengan acá. Y claro, en su momento era, y de nuevo a nivel político teníamos muchísima esperanza de lo que se está hablando esta vez. Estamos hablando de una hermandad, de un pasaporte universal, de ir más allá de las fronteras, de salir simplemente de esa idea de Estado y empezar a unir básicamente a la gente, y no solo por territorios. Y luego lo que nos damos cuenta 11 años después es que uno no puede hablar de estas cosas si es que el Estado no está listo a nivel legal, las leyes migratorias no son claras, y si es que tampoco no está listo a nivel de la sociedad y a nivel socialmente económico también, porque no podemos, y de nuevo se entiende esta perspectiva cuando en 2 años tenemos 500,000, 600,000 personas de nuevo, que casi todas están en una edad económicamente activa, porque la mayoría está entre los 18 y 35 años, están viniendo a buscar trabajo. Estamos en un estado que acaba de declarar que nos encontramos en una crisis en donde está también bajando los niveles de empleabilidad a nivel gubernamental. Entonces decimos que hermosas palabras,
Pero no hace congruencia. Pero nunca hizo congruencia. Exacto. Y claro, entonces ahora venimos como especialistas a estudiar el caso ecuatoriano, porque la ley lo está aceptando, porque su constitución, que es el instrumento legal más grande que cualquier estado puede tener, te está diciendo esto, te está abriendo las puertas, pero en realidad no lo está haciendo, ni a nivel gubernamental y en este caso a nivel societal tampoco. Yo creo que el tema de la migración, saliéndonos un poquito ahorita del caso específico de la crisis de Venezuela, pero yo creo que la migración hace que se generen muchísimas cosas inconscientes dentro de nosotros, ¿no? Las migraciones, el rompimiento familiar, es una de las principales causas por las que nosotros encontramos desde la niñez mucho más conflictividad en los pequeños, ¿no? Hablando de esto, hablando de rompimientos de familia, cuando por alguna razón ya no pueden estar juntos porque la crisis es así, bueno, etcétera de cosas. Desde la parte política, Kimberly, explícame un poquito más, por ejemplo, para la niñez ahorita, ¿qué está pasando? Porque, claro, vemos imágenes muy fuertes de niños que se están quedando, de padres que están viniendo. Recién escuchaba un caso muy bonito de un padre que le pedía a un cantautor, a un productor que está aquí, venezolano, y le decía, por favor, ayúdame cantándole esta canción a mi hija porque no quiero que ella se olvide. Y las palabras específicas eran: no quiero que ella se olvide que yo le amo, porque claro, aparte no pueden tener una comunicación directa, o sea, con todo lo que está pasando no podemos hablar diariamente con ellos. Y este padre decía, no quiero que ella piense que yo me voy a olvidar, que yo me olvidé de ella. Y esta frase me quedó bastante fuerte, porque yo creo que la niñez que está viviendo todo esto, sí, como adultos yo siempre digo, uno puede salir adelante. En la consulta yo siempre digo, bueno, el adulto como sea ya tiene esta conciencia y lo puede hacer. Pero la niñez, desde pequeños, o sea, la niñez no sabe qué es lo que está pasando, simplemente tiene que de alguna manera estar en el vamos adelante con todas las personas sin entender por qué pasó esto, el gobierno, sin entender las circunstancias que pasaron, sino que simplemente esto es lo que nos toca vivir y pues vivámoslo, ¿sí? Entonces, desde la parte psicológica hay un impacto súper fuerte en lo que está pasando en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Tomando en cuenta que también después de esta crisis yo estoy muy segura que toda este pueblo venezolano va a salir adelante y vamos a tener gente muy fuerte y niños sabiendo lo que realmente significa no tener para luego tener y salir adelante. O sea, esa parte también me queda yo sé muy bien que eso va a pasar. Pero desde la parte de la política, ¿qué pasa con la niñez, por ejemplo? Claro, la niñez los niños son una parte de la sociedad que lo entendemos como las personas vulnerables. Dentro de las crisis, dentro de los conflictos, dentro de las guerras, se entiende normalmente a los niños como esta parte vulnerable que es como las personas que se quedan atrás y que no pueden hacer nada, no tienen el control de la situación, como tú mencionaste. Ahora, cuando hablamos de casos migratorios normales, no se los hace por crisis, normalmente vemos que hay ciertas cosas como los padres que logran mantener algún tipo de conexión. Hay otros que no, pero por ejemplo, yo he leído los casos, hay un autor y un artículo que se llama Ser padres a través de teléfonos. Entonces lo que te habla es como las redes sociales, como el internet. Ahora podemos hablar con ellos, podemos mantener una conversación todos los días, más directa con los niños y podemos de alguna manera, mejor que antes, saber cómo están creciendo, verles todos los días, mantener una videollamada y de alguna manera mantener esa conexión. Y ahora lo que a la final te dicen los artículos es que obviamente no va a ser igual y que va a depender muchísimo de la edad de los niños. Claro, si es que los padres salieron cuando los niños tenían al menos una edad consciente de acordarse y mantener un recuerdo de los padres, hay una mayor posibilidad de que los niños mantengan esto. Entonces, dentro de las políticas públicas nosotros entendemos que mientras estos niños tengan un cuidador estable, que puede ser, digamos, la tía, la hermana, los abuelos, y mantenga esta conexión con los padres, tienden a tener una vulnerabilidad menor. Ahora, cuando los niños no mantienen... siendo aún vulnerables. Siendo aún vulnerables, okay. Exactamente. Los niños en general van a ser
entendidos dentro de una población vulnerable. Ahora, cuando son niños de padres ausentes o padres migrantes, se los va a entender aún más. Ajá. Okay. Entonces estamos hablando de niveles. Ahora, cuando los niños no mantienen esta relación con sus padres, normalmente, ¿qué pasa? Empiezas a crecer, empiezas a ver como niño a alguien en el teléfono todos los días, que tal vez tu tía, tu abuela te está diciendo, es tu mamá, es tu papá, pero tú no tuviste ese lazo que psicológicamente seguramente tú lo puedes explicar mejor, de no mantuviste ese lazo. Entonces va a llegar un punto en el que el niño va a tener 4 o 5 años y va a decir, estoy hablando todos los días con un desconocido, que por más que seguramente me mande remesas y me mande regalos, yo no puedo entender más allá, porque quienes me están criando se van a volver mis mamás, mi madre, mi padre. Y ahí es cuando normalmente vemos estos casos de la niña que creció con la abuelita y ahora le dice mamá a su mamá que está viviendo, no sé, en Alemania, que está viviendo en Estados Unidos, pero también le dice mamá a la persona que le está cuidando, a la tía, a la abuelita. Y claro, esto genera un impacto fuerte para los migrantes que están allá, para los padres que salieron porque entienden que necesitaban mejorar las oportunidades, que necesitaban, no sé, estaban en búsqueda de una mejor oportunidad para incluso la familia, para estos niños. Pero los niños muchísimas veces no generan esto, y dentro de las políticas públicas lo que uno busca es mantener esa estabilidad. Ahora, a nivel de la crisis venezolana es aún más fuerte porque son personas que se han visto obligadas a salir, y como dijimos, de lo que pasó la anterior semana, que vimos que pasaron más de 72 horas sin ninguna comunicación, la desesperación que tienen en este momento. Imagínate como padre no saber nada de tus hijos horas, y que las últimas noticias fueron, bueno, no tenemos ya mucha comida, estamos viendo qué pasa, y de la nada te desconectaste 4 o 5 días. Entonces, a nivel emocional, cómo eso empieza a afectar, es un impacto terrible para los padres y obviamente para los hijos que se quedaron atrás. Entonces, a nivel de esta crisis es muchísimo más fuerte. O también lo que está pasando cuando los niños también vinieron con ellos y están aquí, o como tú mencionaste, los niños que vemos que están cargados en brazos en las calles actualmente, que ya han pasado por toda esa historia, por todo ese camino, y que ahora también tienen que adaptarse a una sociedad que está siendo un poco reacia y un poco cerrada a aceptarles dentro de la sociedad. Yo creo que este tema tenemos para largo, Kimberly. En realidad creo que de este tema también lo podemos enfocar desde otras perspectivas, como por ejemplo justamente todo lo que pasa en la niñez, lo cual sí lo vamos a hacer. Para terminar, quisiera agradecerte muchísimo por haber venido el día de hoy. Creo que este es un tema muy importante, un tema que lo debemos tratar como sociedad ecuatoriana. Gracias por estar haciendo esta labor aquí como ecuatoriana, pero al mismo tiempo dándote el tiempo para poder ayudar a encontrar realmente la perspectiva para todas las personas que en este momento requieren nuestra ayuda. Decirles a cada uno de ustedes, de las personas que están aquí, que nos están escuchando, que somos seres humanos, y que ese es, creo que, el punto fundamental de absolutamente todo. Somos seres humanos y siempre nos han enseñado que si no queremos tratar o que nos traten de alguna manera, no hagamos exactamente lo mismo. Somos una sociedad, somos seres humanos, y démonos la mano de la misma manera a todas las personas que en este momento pueden y en este momento están necesitando nuestra ayuda. Por favor, sigan en nuestras redes, Detrás de tu Mente en Instagram, y en Facebook estamos como Erika Ricaurte, psicoterapeuta. Todos los programas serán subidos, los enlaces, para que se puedan repetir todos los temas. Y bueno, una vez más agradeciéndonos, recordando que somos seres humanos y que podemos darnos la mano. Recuerden siempre que en este momento que la gente o que alguien está pasando, y que si podemos de alguna manera ser nosotros fuente o hombro para que esa persona salga adelante, pues no dudemos en hacerlo. Gracias por estar aquí, y una vez más les esperamos en el siguiente programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Detrás de tu Mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu Mente.